Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el video número 8 del curso de Teoría de Conjuntos 1. Vamos a hablar en esta ocasión de ordinales. Para eso vamos a la pizarra. Los ordinales generalizan la idea de número natural. El concepto de ordinal que vamos a estudiar fue, ¿qué dice aquí? Von Neumann. El concepto de ordinales que vamos a estudiar es el concepto de ordinales de von Neumann. Primero vamos a observar un ordinal bien simpático, que es el número 3. Tiene como elementos el 0, el 1 y el 2. Fíjate en esta primera propiedad. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que este conjunto está bien ordenado por pertenencia. Esto hay que ponerlo entre comillas. Cuidado con esto, porque pertenencia no es una relación. Cuando hablábamos de buen orden y ese tipo de conceptos, estábamos refiriéndonos a relaciones sobre conjuntos. Pero bueno, esto se puede entender de la siguiente manera. Y es mejor que lo establezcamos de una vez y para siempre en este video. Vamos a decir que un conjunto cualquiera, este en particular, por ejemplo, está totalmente ordenado, o digamos mejor que pertenencia es un orden total estricto en este conjunto 3 o en un conjunto X. O sea, esta frase abrevia, bueno, lo que tiene que abreviar, ¿no? Que si A, B y C están en ese conjunto X, en este caso el 3, entonces ocurre una serie de cosas. Vale lo que llamaríamos aquí entre comillas tricotomía, o sea que por ejemplo con A y B, o A pertenece a B, o B pertenece a A, o A es igual a B, o A es igual a B. Esto lo leemos tricotomía en pertenencia. Lo otro es, recuerda que estamos hablando de como si esto fuera un orden total. Orden total estricto significa esto, la tricotomía, la transitividad. Por ejemplo, si A pertenece a B y B pertenece a C, entonces A pertenece a C. Esto lo abreviamos diciendo que pertenencia es transitiva en 3. Lo otro es, para que sea estricto, A no puede pertenecer a sí mismo. Entonces estas tres condiciones juntas, que valgan para cualquiera A, B y C en el conjunto 3 o en un conjunto X cualquiera, lo vamos a abreviar diciendo que pertenencia es un orden total estricto en el conjunto X del que estemos hablando. Esa es una de las condiciones para hacer un buen orden. Recuerda, buen orden significa orden total y que es bien fundado. Entonces que epsilon, la relación de pertenencia, sea un orden total estricto en 3 es una forma de abreviar esto. Es un abuso en la notación porque ya sabemos, ya hemos dicho que esto no es que sea una relación, sino que es nuestro símbolo del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, abusando de la notación, vamos a decir esto para resumir esto de acá, no solamente para el 3, sino para cualquier conjunto X. Y de la misma forma que sea bien fundado, que pertenencia sea bien fundado. Esto es bien fundada en un conjunto cualquiera X, o en particular en este conjunto 3. Va a resumir qué cosa, que si X, parto X, si X está contenido en el conjunto 3 y X es no vacío, entonces
X tiene un elemento, o sea, existe un Y en X que es minimal con respecto a la relación de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible que exista un Z también en X que esté por debajo de Y con la relación de la que estamos hablando, en este caso la relación de pertenencia. Esto, pertenencia es bien fundado en 3, significa esto: todo su conjunto de 3 no vacío tiene un elemento minimal con respecto a la relación de pertenencia. Es decir, hay un elemento en X para el cual es imposible que haya otro elemento en X por debajo de Y. Entonces vamos a, para no estar escribiendo esto todo el tiempo, vamos a establecer de una vez por todas que la pertenencia es bien fundada en 3, significa lo que acabamos de escribir ahorita, y que un conjunto dado es bien ordenado por pertenencia, significa que pertenencia es un orden total estricto aquí y que pertenencia está bien fundado aquí. Entonces esto es, vamos a abreviarlo así. Bueno, todo eso para decir que bueno, este es un ejemplo de un conjunto que es bien ordenado por pertenencia. Eso lo vimos en el video anterior. La otra característica que recoge la definición de von Neumann de ordinal es la siguiente. Fíjate lo que ocurre con los elementos del conjunto que estamos analizando, el conjunto 3. Por ejemplo, el 2. ¿Qué cosa es el 2 por definición? El 2 es el conjunto que tiene el 0 y el 1. Entonces tenemos el 2 es un elemento de 3, pero no solo es un elemento de 3, sino que es un subconjunto de 3. Eso también sucede con el 1, el conjunto cuyo único elemento es el 0. El 1, ese conjunto está contenido en el 3 y también es un elemento de 3. Y también eso también ocurre con el vacío, ¿no? Vacío es un elemento de 3 por definición de 3, y el vacío está contenido en 3 porque el vacío está contenido en cualquier conjunto. Entonces fíjate, para todo elemento de 3, ese elemento también es un subconjunto de 3. Es decir, podemos resumirlo así: si X está en 3 y Y está en X, entonces Y también está en X. Esta característica, perdón, si X está en 3 y Y está en X, Y también está en 3, perdón, en 3. Y Y también está en 3. Esta característica de este conjunto se llama transitividad, ¿no? O sea, es decir, este conjunto es transitivo. 3 es transitivo. ¿Qué quiere decir que es transitivo? Que todo elemento de ese conjunto también es un subconjunto. Entonces vamos a generalizar este asunto. Vamos a decir que en general X es un conjunto transitivo si satisface lo siguiente, ¿no? Para todo Y y para todo Z, si Y está en X, perdón, y si Y está en X y Z está en Y, entonces Z también está en X. Eso lo podemos resumir así, no sé, para todo Z, si Z está en X, entonces Z también está contenido en X. Esto dice lo mismo que esto lo hice un poco más corto, ¿no? Bueno, bastante más corto. Todo elemento de X también es un subconjunto de X. Eso es lo que significa que un conjunto sea transitivo. Entonces, ¿qué es un ordinal? Bueno, un ordinal va a ser un conjunto transitivo bien ordenado por pertenencia. X es ordinal, y eso vamos a abreviarlo así:
Es decir, estamos diciendo que ON es la clase de todos los conjuntos transitivos. Digo la clase porque vamos a demostrar pronto que esa colección de objetos, esa clase es propia, no es un conjunto. Esto no es un conjunto. La totalidad de los ordinales no es un conjunto. Entonces esto vamos a abreviarlo así. Esto va a ser una clase propia. X es un ordinal, lo vamos a abreviar de esta forma. Y después lo vamos a abreviar aún más, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a ponerlo así. X es un ordinal, lo abreviamos así. Si X es transitivo y es bien ordenado por pertenencia. Ya le quité las comillas por la explicación que nos tomó unos cuantos minutos hace rato, ¿no? X es transitivo y bien ordenado por pertenencia, entonces esto va a ser un ordinal. Eso es un ordinal. Bien ordenado por pertenencia. Ajá. Entonces fíjate que un ordinal, un buen orden implica o exige orden total, exige orden lineal. Así que todo conjunto X que esté bien ordenado podemos dibujarlo así, ¿no? Esto va a ser un conjunto X. De manera que los elementos, aquí está uno, entonces por aquí está el otro, este más pequeño que este en la relación, ¿no? Si hablamos de ordinales, la relación es la de pertenencia. Así que un elemento pertenezca al otro, lo dibujamos primero que el otro, ¿no? Este elemento pertenece a este. Y lo ordenamos así, este comienza en algún elemento, por ser un buen orden, como la pertenencia está bien fundada, entonces todo su conjunto no vacío, en particular el mismo, tiene un primer elemento. Entonces todo conjunto bien ordenado hay que dibujarlo así. En particular los ordinales. Los ordinales vamos a dibujarlos así, una línea recta, estableciendo el orden de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba si lo dibujamos verticalmente, ¿no? Así vamos a dibujar los conjuntos ordenados totalmente, y bien ordenado significa que tiene un primer elemento. Así vamos a dibujarlos, ¿no? A los conjuntos bien ordenados y en particular los ordinales. Vamos a dibujarlos así. Okay, entonces, bueno, ejemplos de ordinales. Bueno, ejemplos de ordinales, ya vimos que el 3 es un ejemplo de ordinal. El 0 también. El vacío, el 1 también. O sea, todo el 2. Estos son ejemplos de ordinales. Conjuntos que no son ordinales, por ejemplo, este conjunto X formado por el 1, el 2 y el 3. Este conjunto no es un ordinal. Vamos a ver por qué no es un ordinal. No es un ordinal porque no es un conjunto transitivo. Fíjate que el 1 es un elemento de X, ¿verdad? El 0 es un elemento del 1, pero el 0 no es un elemento de X. Entonces X no es transitivo, así que no es un ordinal. Este conjunto no es un ordinal porque no es transitivo, pero sí está bien ordenado por pertenencia. Puedes verificarlo como ejercicio si tú quieres. Este conjunto está bien ordenado por pertenencia, pero no es transitivo, así que no es un ordinal. Otro ejemplo, vamos a poner un ejemplo al revés, que sí sea transitivo pero que no sea bien ordenado por pertenencia. Ya habíamos visto uno en el video anterior, este mismo, pero a este creo que lo habíamos llamado en aquella ocasión X, pero no importa, o A, no sé, pero no importa cómo se llame. Este conjunto tampoco es un ordinal. ¿Por qué? Porque no está bien ordenado. No vale, por ejemplo, tricotomía. Fíjate, veamos que no vale tricotomía con este elemento y este. 0 y este conjunto. Y este elemento, que es el conjunto que tiene como único elemento el 1. Bueno, no vale tricotomía porque, bueno, el 0 no es este conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque este conjunto tiene un elemento y el 0 no tiene elemento, así que no son iguales. Por otra parte, el 0 no está en este conjunto, porque el único elemento de este conjunto es el 1. Y el 1 no es el 0, porque el 1 tiene elementos y el 0 no tiene. Y tampoco vale, tampoco vale así, porque simplemente el 0 no tiene elementos, así que esto
sucede. Entonces, ni el 0 es igual a 1, ni el 0 pertenece a este, ni este pertenece a este. O sea que no vale tricotomía, por lo tanto este conjunto no está bien ordenado por pertenencia. Pertenencia no está bien fundada aquí. Así que esto no es un ordinal. Entonces aquí hay un par de ejemplos de conjuntos que no son ordinales. Este muestra que estar bien ordenado no es suficiente para ser ordinal, y este muestra que ser transitivo no es suficiente para ser ordinal. Entonces, para ser ordinal se necesita transitividad y estar bien ordenado por pertenencia. Bueno, estos son unos ejemplillos que sirven para ilustrar el concepto. Ahora vamos a comenzar a ver algunas propiedades que tienen los ordinales, que son bien interesantes. Son propiedades que tienen los números naturales. Vamos a verlo como una observación, y vamos a enumerarlo. Primera observación que vamos a hacer es la siguiente. Supongamos que vale el axioma de fundamentación. El axioma de fundamentación se puede abreviar diciendo que el universo está bien ordenado por esta pertenencia es bien fundada en el universo. Esta es una forma bien violenta de enunciar el axioma de fundamentación, que pertenencia es bien fundada en el universo. O sea que todo conjunto no vacío tiene un elemento que es minimal con respecto a la pertenencia. Suponiendo eso, como todo conjunto no vacío tiene un elemento minimal con respecto a pertenencia, podemos eliminar de la definición de ordinal esa condición. O sea, X es un ordinal. Vamos a utilizar la notación porque para eso la introdujimos, ¿no? X es un ordinal si, solo si. Es decir, la definición podemos resumirla de la siguiente forma: X es transitivo y pertenencia es un orden total solamente en X. O sea, se pide solamente orden total porque bien fundado ya está listo aquí con el axioma de fundamentación. El axioma de fundamentación te permite que la definición de ordinal la simplifiques. Pide solamente que el orden sea total. ¿Okay? Pero bueno, nosotros la enunciamos, definimos ordinal poniendo buen orden por si acaso en algún momento necesitamos omitir el axioma de fundamentación, o sea, para que no sea necesario el axioma de fundamentación. O sea, ponemos orden, ponemos buen orden, pertenencia es buen orden. Pero bueno, si asume fundamentación se puede simplificar el asunto. Observación número 2. Fíjate que si X es un ordinal, X no pertenece a X, incluso sin el axioma de fundamentación. Es decir, ya sabemos que si suponemos el axioma de fundamentación, cualquier conjunto X debe satisfacer esto. X no puede pertenecer a sí mismo si vale fundamentación. Pero si lo eliminamos, eso todavía sigue siendo cierto para los ordinales. ¿Por qué sigue siendo cierto para los ordinales? Bueno, suponte que X es un ordinal y X pertenece a X. Bueno, entonces X tiene un elemento que es el mismo X y que está relacionado consigo mismo con la relación de pertenencia. Pero eso no es posible porque como X es un ordinal, está bien ordenado por pertenencia, y bien ordenado por pertenencia significa que pertenece a un orden total estricto. Entonces no puede pasar esto con los elementos de X. Así que como X es un elemento de X, X no puede pertenecer a sí mismo. Así que esto es imposible por ser un ordinal. No hace falta el axioma de fundamentación para tener esto si estamos hablando de ordinales. La otra observación vamos a ponerla en la siguiente página porque ahí sí vamos a tener que sacar unas cuenticas. Vamos a sacar unas cuenticas aquí en la observación número 3. Esta observación número 3 dice que si X es un ordinal,
entonces el sucesor de x también es un ordinal. Recuerda que el sucesor de x es x unido con el conjunto cuyo único elemento es x. Si volvemos al gráfico, digamos que esto es x, esto es x, este segmento es x, están ordenados de aquí para allá los elementos de x, está bien ordenado por pertenencia, el orden es la pertenencia. ¿Qué quiere decir el sucesor de x? Bueno, el sucesor de x, tienes x y le agregas un elemento más, un elemento que tiene por debajo a los elementos de x. Es decir que en ese orden, si yo lo dibujo así, aquí va a estar, esto representa el puntito, es decir, el conjunto cuyo único elemento es que este punto es este segmento. O sea que estamos viendo esto en este orden de aquí para allá. Cada elemento de x en este dibujo está claramente por debajo de este. ¿Por qué? Porque este punto representa este segmento. Aquí están los elementos que están en este punto. Es decir que todos están por debajo de este. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Gráficamente, el sucesor tiene todos los elementos de x y de último pone a el mismo x. Este conjunto x tiene por debajo en el orden a los elementos de x. Esa es la forma de visualizar el sucesor de un ordinal. Tiene un ordinal así. El sucesor es, bueno, este ordinal lo agarras como un objeto que va a ser ahora un punto y lo pones de último en este orden. De esa manera, de esa forma, queda ordenado el sucesor y resulta un buen orden de la pertenencia. El sucesor está bien ordenado por pertenencia. No es difícil verificar, agarra cualquier conjunto no vacío aquí. Si está totalmente aquí dentro, entonces está bien ordenado por pertenencia porque x es un ordinal. Si tiene elementos de aquí y también tiene a este, entonces el elemento minimal del conjunto que está aquí sirve también como elemento minimal del conjunto en S de x también. Y así se pueden verificar las propiedades. No es difícil verificar que si x es ordinal, el sucesor de x también es ordinal. Por lo tanto, como vacío es un ordinal por definición, es decir, la definición de ordinal se verifica fácilmente en el vacío por vacuidad. El 1 también es un ordinal porque es el sucesor del 0. El 2 también es un ordinal, el 3 y así sucesivamente. Todos los números son ordinales. Entonces estos son ejemplos de ordinales. No solamente el 3 como lo vimos anteriormente, sino cualquiera que sea de esta forma. Todos esos son ejemplos de ordinales. La notación que se utiliza en casi toda la bibliografía que habla de teoría de conjuntos para ordinales se utilizan letras griegas. Se utiliza alfa, beta, gamma, delta, la letra esta, psi. Cuando escribimos una fórmula estamos diciendo que x es un ordinal y vale psi de que esto abrevia, o sea, esto al colocar una letra griega aquí como variable estamos diciendo la fórmula, pero esto que está aquí es un ordinal. Entonces esto también abrevia bastante lo que vamos a enunciar de aquí en adelante. Cuando en una fórmula coloquemos una letra griega, estamos diciendo que vale la fórmula y además el objeto representado con esa variable es un ordinal. Entonces esto va a abreviar todo esto. Cuando hablemos de letras griegas, cuando usemos letras griegas, nos estamos refiriendo a ordinales. Entonces, bueno, en esta otra observación que vamos a colocar aquí, vamos a usar esa notación.
Aquí esta observación dice, para todo alfa, si z es un elemento de alfa, fíjate que al decir z es un elemento de alfa, aquí z, aquí no estamos diciendo que z sea un ordinal, pero alfa sí. Aquí estamos diciendo, para todo alfa, si alfa es un ordinal y z es un elemento de alfa, entonces z también es un ordinal. Entonces todo elemento de un ordinal también es un ordinal. Interesante, ¿no te parece? Muy interesante. Bueno, primera parte de la verificación, la demostración de esta observación es que por ser z un elemento de alfa y alfa ser transitivo, entonces z está contenido en alfa. Y como alfa está bien ordenado por pertenencia, z, por ser un subconjunto de alfa, también está bien ordenado por pertenencia. Z está bien ordenado por pertenencia. Así que el único trabajo que hay que hacer aquí es que debemos verificar que z es transitivo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que verificar que z es transitivo. Entonces, para eso, que z es transitivo, debemos sacar cuentas. Estas cuentas hay que sacarlas con cuidado porque a veces uno se enreda, ¿no? Eso se convierte en trabalengua el asunto. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que es para ver que z es transitivo. Agarremos un elemento de z y agarremos un elemento de ese elemento de z. Y queremos concluir a partir de eso. Voy a ponerlo en signos de interrogación. X pertenece a z y y pertenece a x. Hay que concluir que y también pertenece a z. A partir de estas dos premisas, llegar a esta conclusión. ¿Ok? Entonces vamos a sacar la cuenta y tenemos que usar el hecho de que alfa es un ordinal. Primero, obsérvese que como x está en z y z está en alfa y alfa es transitivo, x está en alfa. ¿Ok? Repito, x está en z, z está en alfa y alfa es un ordinal, por lo tanto alfa es transitivo, así que x también está en alfa. De la misma forma también tenemos que y está en alfa. ¿Por qué? Bueno, porque y está en x y x está en alfa y alfa es transitivo, así que y está en alfa. Tenemos x está en alfa y y está en alfa. Ahora vamos a usar que alfa está bien ordenado por pertenencia para obtener la conclusión que necesitamos. El hecho de que alfa esté bien ordenado por pertenencia dice que vale tricotomía. Entonces vamos a ver qué sucede con la tricotomía comparando y y z. Comparando y y z. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si y es igual a z. Si y es igual a z, entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Fíjate, x pertenece a z, dice aquí, ¿no? Pero z es y, o sea que x pertenece a y. Pero además, y pertenece a x, y pertenece a x, z pertenece a y y pertenece a x. Como x y y son elementos de alfa y vale transitividad en alfa, transitividad de pertenencia, porque alfa está bien ordenado por pertenencia, entonces x pertenece a x. X pertenece a x. Es decir, que pertenencia no es irreflexiva en alfa. Eso sería una contradicción. X pertenece a x. Eso no puede pasar en alfa porque alfa está bien ordenado por pertenencia. Sí, es un orden estricto. Así que x no puede pertenecer a x. Así que es imposible que y sea igual a z. Y no puede ser igual a z. Descartado. Es en la tricotomía. Entonces, bueno, si y es distinto de z por tricotomía en alfa, entonces tiene que ocurrir, por ejemplo, z pertenece a y. ¿Qué pasa si z pertenece a y? Tendríamos que llegar a una contradicción también, ¿no? Bueno, si z pertenece a y, observa lo que aparece aquí. ¿Dónde está?
Z pertenece a y Y pertenece a X. Aquí está. Z pertenece a Y, Z pertenece a Y pertenece a X, entonces Z pertenece a X. Si Z pertenece a Y, como Y pertenece a X y vale transitividad en alfa, entonces Z pertenece a X. Pero tenemos Z pertenece a X y X pertenece a Z. Por transitividad otra vez, Z pertenece a Z y llegamos a la misma contradicción. No puede ser que Z pertenezca a Z porque la relación es estricta. Así que tampoco es posible que Z pertenezca a Y. Entonces, la tricotomía en alfa nos dice Y igual a Z, descartado. Z pertenece a Y, descartado. La única posibilidad es que Y pertenezca a Z. Así que podemos quitar estos signos de interrogación. Estamos listos. Y pertenece a Z. O sea, Z es transitivo. Bien ordenado por pertenencia, así que es un ordinal. Entonces, todo elemento de un ordinal también es un ordinal. Ese es el tipo de cuentas que hay que estar sacando con los ordinales, y hay que hacerlas con cuidado porque uno podría enredarse, ¿no? Pero son bien interesantes. Todo elemento de un ordinal es un ordinal. ¿Okay? Veamos una característica más. Por ejemplo, si alfa, para todo alfa y beta ordinales, alfa intersectado con beta es un ordinal. Vamos a ver eso. La primera parte es fácil porque alfa intersección beta está contenido, por ejemplo, en alfa, y alfa está bien ordenado por pertenencia, por lo tanto alfa intersectado con beta está bien ordenado por pertenencia. Esa es la parte sencilla. La otra parte, que es en la que hay que sacar cuenta, que es en la que uno se divierte enredándose, es la de la transitividad. Hay que ver que alfa intersectado con beta es transitivo. Así que vamos a verificar eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Supongamos que tenemos... Recuerda que todo elemento de un ordinal es un ordinal, así que aquí vamos a utilizar puras letras griegas, ¿no? Por ejemplo, no hace falta utilizar letras griegas, vamos a utilizar la X para no... Agarremos X en la intersección de alfa con beta. Y agarremos también un Y en X. ¿Ok? Bueno, como X está en alfa intersección beta, entonces X está en alfa y X está en beta. Por definición de intersección, simplemente. Esto no tiene nada del otro mundo. Bueno, como X está en alfa y X está en beta, fíjate que como alfa es transitivo, Y está en X y X está en alfa, entonces Y está en alfa. Y como X está en beta y Y está en X, entonces Y también está en beta, porque beta y alfa son transitivos. Entonces Y está en alfa y Y está en beta, entonces quiere decir que Y está en alfa intersección beta. Entonces, todo elemento de un elemento de alfa intersección beta está en alfa intersectado con beta, es decir, que alfa intersectado con beta es transitivo. Alfa intersectado con beta es transitivo. Entonces, transitivo y bien ordenado por pertenencia significa que es un ordinal. Si alfa y beta son ordinales, alfa intersectado con beta también es un ordinal. Veamos una más, vamos a ver una más. Vamos a ver otra más. Para todo alfa y beta, ordinales, recuerda que si ponemos alfa y beta estamos diciendo
ordinales. Vamos a suponer que alfa es un subconjunto de beta. Esta es bien interesante, esta propiedad. Si alfa es un subconjunto de beta, o mejor dicho, alfa es un subconjunto de beta si y solo si alfa es un elemento de beta, o alfa es igual a beta. Alfa es un subconjunto de beta si solo si alfa es un elemento de beta o alfa es igual a beta. Una de las implicaciones es sencilla, esta. Si alfa es un elemento de beta, como beta es transitivo, alfa está contenido en beta. Si ocurre la otra opción, o sea, si alfa es igual a beta, entonces trivialmente alfa está contenido en beta. Así que esta dirección de la doble implicación, esta es trivial. Si alfa está en beta, como beta es transitivo, alfa está contenido en beta. Si alfa es igual a beta, obviamente alfa está contenido en beta. Así que esta dirección es trivial. En la que hay que trabajar es en esta. En esta es en la que vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos aquí. O te vas a divertir tú viéndome a mí enredándome en la demostración. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estamos suponiendo que alfa está contenido en beta. Entonces vamos a suponer que esta no ocurre. Supongamos que alfa es distinto de beta y entonces vamos a ver que alfa tiene que estar en beta. ¿Ok? Repito, supongamos que alfa es distinto de beta, entonces tendríamos que concluir que alfa pertenece a beta. Entonces supongamos alfa distinto de beta. Como alfa está contenido en beta, que sean distintos significa que beta menos alfa, este conjunto, vamos a llamarlo Y, ese conjunto Y es no vacío. Hay elementos en beta que no están en alfa, porque alfa y beta son distintos y alfa está contenido en beta. Entonces a beta quítale alfa, a ese conjunto llámalo B, ese conjunto es no vacío. ¿Ok? Bueno, ese es un subconjunto de beta no vacío, por lo tanto tiene un elemento minimal. Digamos que X es minimal con respecto a pertenencia en ese conjunto Y. Vamos a demostrarlo entonces. Vamos a divertirnos. Tenemos X minimal con respecto a pertenencia. Vamos a ver que X es exactamente alfa. Vamos a ver eso. Si demostramos que X es alfa, como X está en beta por definición, entonces estaríamos listos. X está en beta. Primero observemos que alfa trivialmente es el conjunto de todos los delta, tales que delta pertenece a alfa. Eso es obvio. Alfa está formado por aquellos elementos que pertenecen a alfa. Por hipótesis, esto es un subconjunto de beta. Todo elemento de alfa es un elemento de beta. Entonces vamos a ver que alfa está contenido en X, por ejemplo. Es decir, agarremos un elemento de alfa, un delta que esté en alfa. Ese delta que está en alfa, entonces también está en beta por hipótesis. Delta está en beta. ¿Ok? Tenemos ese elemento delta está en alfa, está en beta, pero también X está en beta. Y como vale tricotomía en beta, vamos a ver qué pasa con delta y X. Analicemos la tricotomía con delta y X. Entonces, primero, delta no puede ser X. ¿Por qué? Porque delta está en alfa y X no está en alfa. X está aquí, ¿no? X está en beta y no está en alfa. Entonces, delta no puede ser X. X podrá pertenecer a delta. Bueno, o sea, X, si X pertenece a delta, ¿qué estamos diciendo? Como X pertenece a delta y delta pertenece a alfa,
entonces X pertenece a alfa, porque alfa es transitivo. Eso también es una contradicción, porque estamos diciendo que X pertenece a beta y no pertenece a alfa. Así que no puede ser delta igual a X, tampoco puede ser X perteneciente a delta. No puede ser, perdón, vamos a ponerlo así igual que antes. Esto no puede ser. Y por último, en la tricotomía tiene que ocurrir entonces la que falta. ¿Cuál es la que falta? Que delta pertenece a X. Esta es la que falta. Como esta no puede ser y esta no puede ser, entonces esta es la que tiene que ser. Entonces todo elemento de alfa es un elemento de X, es decir, alfa está contenido en X. Veamos que X está contenido en alfa. Para terminar de demostrar que X y alfa son iguales, consideremos Y un elemento de X. Vamos a ver que Y tiene que estar en alfa. ¿Ok? Como Y está en X y X está en beta, entonces Y también está en beta. ¿Ok? Como Y está en beta y está por debajo de X, observa Y en beta y Y por debajo de X. Recuerda que X es minimal con respecto a pertenencia en beta menos alfa. Entonces Y no puede estar en beta menos alfa, o sea que Y tiene que estar en alfa. Y tiene que estar en alfa. Como está en beta y no puede estar en beta menos alfa, significa que tiene que estar en alfa. Entonces todo elemento de X es un elemento de alfa, o sea que X está contenido en alfa. Y estas dos dicen que X es igual a alfa. Y bueno, como X está en beta, alfa está en beta y listo. Hemos terminado con esta demostración. ¿Okay? Son demostraciones muy divertidas y hay que hacerlas, con cuidado, porque uno se puede enredar, así como se me enredó la lengua ahorita, pero enredarse con la demostración, que eso es peor que enredarse con la lengua. Vamos a resumir las cosas que hemos visto. Fíjate, vamos a enumerar. Tenemos lo siguiente: para todo alfa, beta y gamma, si alfa pertenece, si alfa pertenece a beta y beta pertenece a gamma, entonces alfa pertenece a gamma. Es decir, transitividad, pertenencia es transitiva en ON. O sea, en ON, pertenencia es transitiva. O sea, entre ordinales vale transitividad de pertenencia. Segundo, para todo alfa, alfa no pertenece a alfa. Es decir, pertenencia es irreflexiva en ON. Tercera, para todo alfa y para todo beta, alfa es igual a beta, o alfa pertenece a beta, o beta pertenece a alfa. Es decir, tricotomía, ¿no? Vale tricotomía de pertenencia en ON. Esta no la hemos verificado, ¿verdad? Pero no es difícil. No es difícil. Vamos a, ya para verificar esta, sacar otra cuenta aquí para divertirnos. Digamos que delta es la intersección de alfa y beta. Eso es un ordinal. Ya vimos que intersección de ordinales es un ordinal, perdón. Pero además, delta está contenido en alfa y está contenido en beta. Acabamos de demostrar que cuando ocurre esa contención, entonces, ¿qué pasa? Esta primera dice
que delta es igual a alfa o delta pertenece a alfa. Y la segunda dice que delta es igual a beta o delta pertenece a beta. Si sucede alguna de estas dos, esta o esta, una de estas dos, esta o esta, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si pasa esta, estamos diciendo que alfa intersección beta, que eso es lo que es delta, ¿no? Es igual a alfa. Bueno, pero eso quiere decir que alfa está contenido en beta. Bueno, pero eso quiere decir, o eso implica, que alfa es igual a beta o alfa pertenece a beta. Bueno, eso es la alfa es igual a beta, esta, o alfa pertenece a beta, esta. Y si es esta la que vale, delta igual a beta, es decir, alfa intersectado con beta es igual a beta. Eso ocurre si beta está contenido en alfa. Y si beta está contenido en alfa, entonces o son iguales o beta es un elemento de alfa. Y en ese caso, entonces, alfa igual a beta sería esta, o beta está en alfa sería esta. Es decir, si ocurre una de estas dos rojas, esta o esta, estaríamos listos. Por lo tanto, lo que hay que analizar es que ocurra simultáneamente esta y esta. ¿Qué ocurre si delta está en alfa y además delta está en beta? Delta está en alfa y delta está en beta. Bueno, eso implica que delta está en alfa intersectado con beta. Pero eso es delta. O sea, delta está en delta. No puede ser porque estamos hablando de ordinales. Eso no puede ser. Así que en cualquier caso se cumple la tricotomía. No puede ser esta. Tiene que cumplirse esta o esta. No pueden cumplirse estas dos al mismo tiempo, porque se contradice el asunto este de la irreflexividad. Bien, eso es para verificar esa número 3 que estamos poniendo en esa lista. Esa lista es un poquito más larga. Vamos a colocar la número 4. ¿Qué dice la número 4 en esa lista? Por aquí la tenemos en la chuleta. Hay que tenerla en la chuleta porque, como te digo, eso uno se puede enredar. Si aquí es un conjunto no vacío, es un conjunto de ordinales no vacío, entonces X tiene un elemento minimal con respecto a pertenencia. Vamos a verlo. Suponte que alfa es un elemento de X, un ordinal, aparte que es un... Supongamos que alfa es un elemento de X. Recuerda que X es un conjunto de ordinales, por eso estamos usando la letra alfa aquí. Alfa es un ordinal que está en X. Si sucede que ese alfa es minimal con respecto a la pertenencia, estamos listos, porque X tiene un elemento minimal con respecto a pertenencia. Así que supongamos que alfa no es minimal con respecto a la pertenencia. Es decir, eso quiere decir que este conjunto alfa intersectado con X, es decir, los elementos delta que estén en X y que estén por debajo de alfa, ¿no? Esa es la intersección de alfa con X. Fíjate que estar por debajo es pertenecer, ¿no? Son los elementos de alfa que están en X. Eso es alfa intersectado con X. Este conjunto es no vacío. Hay elementos que están por debajo de X y que están por debajo de alfa. Si alfa no es minimal con respecto a X. Esto es no vacío. Por lo tanto, tiene un elemento, digamos,
si un elemento minimal en alfa intersección X. Bueno, ese elemento sí, que es minimal aquí, también es minimal en X. T ordinales no vacío tiene un elemento minimal respecto a pertenencia. Ok, entonces, ¿qué dicen estas proposiciones? La primera dice pertenencia transitiva en ON. La segunda, pertenencia irreflexiva en ON. La tercera, pertenencia satisface tricotomía en ON. Y la última, todo su conjunto de ON, digamos, tiene un elemento minimal respecto a pertenencia. Todo esto dice que pertenencia, vamos a ponerlo entre comillas, es buen orden en ON. Lo ponemos entre comillas porque ON no es un conjunto. Bueno, vamos a ver que ON no es un conjunto, o mejor dicho, lo ponemos entre comillas porque pertenencia no es una relación, etcétera. Ya hemos hablado de eso antes, no voy a volver a enredarme en ese trabalenguas. Este 1, 2, 3, 4 dice que pertenencia es un buen orden en ON. Pero además ocurre que ON es transitivo, está en ON, y beta está en ON, eso ya lo demostramos también. Perdón, y beta está en alfa. Entonces, si alfa está en ON y beta está en alfa, entonces alfa también, pues beta también está en ON. Es decir, ON como clase, no como conjunto, perdón, como clase, ON es transitiva. Entonces es transitiva y bien ordenada por pertenencia. Entonces, si es un conjunto, si ON es un conjunto, entonces tendríamos lo siguiente: ON es transitivo y bien ordenado por pertenencia. Pero esto significa que ON es un ordinal. Pero esto no puede pasar entre ordinales. Si esto es un ordinal, no puede ser que ese ordinal pertenezca a sí mismo. Entonces, eso es una grandísima contradicción. Entonces, todas estas proposiciones dicen que ON es transitivo, es bien ordenado por pertenencia. Y hace rato demostramos que ON como clase es transitiva. O sea, todo elemento de un ordinal también es un ordinal. Eso lo vimos. Entonces, ser transitivo y bien ordenado por pertenencia, eso se resume diciendo que ON es un ordinal, es decir, ON pertenece a ON. Si ON fuera un conjunto, tendríamos un conjunto perteneciendo a sí mismo. Mejor dicho, un ordinal perteneciendo a sí mismo. Si ON fuera un conjunto, por esto sería un ordinal, tendríamos un ordinal que pertenece a sí mismo, lo cual es contradictorio. Así que no puede ser un conjunto. ON es una clase propia. Eso es lo que queríamos decir y hasta ahí queríamos llegar. ON es una clase propia. ON es una clase propia. Porque si fuera un conjunto, entonces sería un ordinal. O sea que ON pertenecería a sí mismo. Pero eso no ocurre con los ordinales. Contradicción. ON es una clase propia. Dejémoslo hasta aquí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.